Señoras, señores, buenos días. Viernes 3 de junio del año 2022. Gary Rodríguez, tiempo sin verte, querido. Gracias por la invitación, Carlos, ya era hora. Ya era hora. Te voy a hacer una pregunta, te voy a poner un cuadro. El origen de una crisis es muy claro. El Estado gasta más de lo que puede recaudar, se come la reserva de divisas. Como ya no puede financiar el déficit por vía endeudamiento, ni externo ni interno, cosa que pasa, es incapaz de generar políticas de ajuste que lleguen entonces todo a niveles críticos. Entre sus componentes, el déficit fiscal es uno de ellos y el subsidio a los combustibles es otro. No se corrigió a tiempo y no hay forma de hacerlo ahora por la cuestión política, y el mercado de combustibles que requiere divisas se desabastece. El desabastecimiento golpea la cadena productora de alimentos, generando inseguridad alimentaria. ¿Vos sabés de qué país estoy hablando? No quisiera decir, quisiera que lo digas tú. Preocupante, ¿no? No es Bolivia, no es Bolivia, Ya. no te preocupes tanto. Es Sri Lanka. Sri Lanka. La peor crisis en 70 años. Y uno mira y dice, Bolivia puede ser. Claro. Mira, Carlos, en economía no te puedes equivocar porque te cobra. Puedes dejar pasar oportunidades, pero cuando tienes visos de un problema que se va a dar, tienes que tomar decisiones. Porque el hecho de que una oportunidad de conquistar un mercado, de entrar en otra rama de producción, etcétera, en fin, de repente no te hace tanto daño, pero si te equivocas en un sector que el día de mañana va a ser un lastre para ti, y como digo siempre, a veces nunca es tarde para cambiar, a no ser que ya sea demasiado tarde. Cuando tomas una decisión tardía, ya no puedes retroceder, ya está el mal consumado y eso te cobra, la economía te cobra. Hay un libro que se llama Macroeconomía del Populismo, que fue escrita por no me equivoco si era premio Nobel, Rüdiger Dornbusch, un profesor de economía, Macroeconomía del Populismo, Rüdiger Dornbusch, y un ex ministro de Economía de Chile, el señor, no sé si era Larraín, pero básicamente lo que ellos explican son 4 fases del populismo. Claro, cuando hay mucho dinero, tú puedes gastar en demasía. Claro, y puedes financiar lo que te dé la gana. Claro, y subvencionar lo que sea. Y acostumbrar mal a la gente, a que la gente exija, ¿no?, más y más del Estado. No está mal tener políticas sociales para que se integre más gente al mercado, para que salga de la extrema pobreza a la pobreza relativa y de la pobreza relativa pase a ser parte de esa clase media. Pero si seguís con los errores políticos, al final la gente de abajo sube de a poco y cuando le falta se cae más abajo de donde estaba. Hoy día hay más pobres, que los que se han sacado de la línea de pobreza y los habían subido un poquito. Con un agravante, que esa gente que dejó de ser pobre y gustó de las mieles de vivir de mejor forma, el día de mañana reclama porque le faltan alimentos, porque le falta salud, le falta educación y cobra. ¿Y qué ocurre? Que se estrella contra su benefactor, el gobierno que no tiene ya los recursos para ello. Entonces, hay las 4 fases en esta explicación de este libro, del crecimiento, ¿no?, el auge, la declinación y luego la crisis, ¿no? Y empieza diciendo que hay una fiesta, una alegría, un alborozo, luego viene el tiempo de la reflexión, el tiempo de la preocupación y el tiempo del llanto. Claro. Ahora, ¿eso se puede evitar? Por supuesto. ¿Para qué están los gobiernos y para qué está la economía? Entre 2 extremos de un capitalismo secante y una economía centralmente dirigida, comunismo llamémosle, ¿no es cierto? Hay una posibilidad de hacer equilibrios entre lo que el Estado debe hacer y lo que el sector privado debe hacer. Yo particularmente me inclino por un equilibrio móvil en función del ciclo económico, ¿no es cierto? Ninguno de los 2 extremos. ¿Por qué? Porque el mercado por sí solo puede llegar a generar algunos defectos, ¿no? Claro. Y el mercado no distribuye justicia. no lo resuelve todo, ¿no? Sí. Ah, bonito.
me está haciendo el recuerdo del exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdecius, ya era durísimo, era muy liberal cuando estaba en el FMI, pero después se hizo asesor del Vaticano. Y siendo asesor del Vaticano, claro, ya tenía que cambiar un poco su discurso. Entonces él dijo una cosa que tiene relación con lo que tú acabas de decir. Él dijo, la mano invisible del mercado no es suficiente, dijo. Hay que añadirle dos manos. Dijo, la mano de la justicia del Estado y la mano fraterna de la solidaridad. Con esas tres manos, dijo, se puede sacar a la gente de la pobreza. ¿Y cómo? Haciéndole estudiar, dándole oportunidades, dándole salud, etcétera, y dejando trabajar a la gente, darle oportunidades de empleos dignos, ¿no? Entonces te decía de que en ese equilibrio móvil, el Estado tiene que intervenir de una forma inteligente cuando hay una fase declinante del ciclo. Pero cué el ciclo está en su fase creciente, debe dejar hacer a la gente. Debe dejar hacer a la empresa privada. ¿En qué etapa del ciclo estamos nosotros? No me preguntes eso. Pero de todas maneras estamos... Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Es preocupante. A ver, mira. Nuestro cuadro es preocupante. Tenemos poca divisa, tenemos más oro que divisa, pero entre el pago de la deuda más la importación de combustible, se nos va el 80% de lo que tenemos guardado. Eso, como dicen, ¿no? Dato mata relato. Nosotros como economistas debemos desapasionarnos y tenemos que hacer un análisis crítico como un médico, ¿verdad? ¿Para qué vamos a estar floreándole al paciente diciéndole, sabe que usted está gordito? Hay que decirle, usted está comiendo mal, usted está haciendo poco ejercicio, usted puede tener un problema el día de mañana cardíaco, etcétera, ¿no? Y decirle, esto es lo que tiene que hacer. Eso es lo que hace un economista en relación a la economía, que es como un organismo vivo, Carlos, ¿no? Vivísimo. Entonces, en ese equilibrio móvil, yo decía, el Estado tiene que intervenir cuando es necesario y dejar hacer. Ahora, cuando tú me preguntas cómo estamos hoy día, remitámonos a las cifras oficiales. En el año, entre el 2004 y el 2014 tuvimos un macrociclo de precios altísimos, una bonanza, un auge, como nunca en la historia, Además teníamos todo aquí adentro. Así es. Y resulta que el PIB ya desde el año 2004 empezó a crecer, empezamos a tener superávit fiscal, etcétera. Ni qué decir, llegamos a un punto culminante en el 2013 de crecimiento del PIB del 6,8%. Como acabó el macrociclo de precios altos, la bonanza, el auge en el 2014, ya no crecimos 6,8, sino crecimos 5,5. El siguiente año crecimos 4,9, después crecimos 4,3, luego 4,2, nos estancamos en 4,2 en el 2017-2018, el 2019 bajamos a 2,2, el 2020 por la pandemia nos fuimos a menos 8,7 y el año pasado 6,1. Con ese 6,1 de crecimiento estamos en un nivel de crecimiento 3 puntos por debajo, o del tamaño de la economía 3 puntos por debajo del 2019. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una desaceleración de la economía. Entonces nuestra economía ha ido así y se ha desacelerado. Ahora, ¿qué hacer para eso? Nosotros hemos manifestado que se puede marcar lo que se llama un punto de inflexión para que esa tendencia, ¿verdad?, no sea así. ¿Y cómo se hace eso? Carlos, no hay secretos en la economía. La economía puede crecer más por el consumo interno, por una mayor inversión público-privada, por un mayor gasto público, por mayor exportación y por menor importación. Listo, se acabó. A eso se resume. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Ser incidente sobre estas variables. Nosotros estamos apostando mucho al consumo interno y a la inversión pública. Pero ¿qué de la inversión privada nacional? ¿Qué de la inversión privada extranjera? ¿Qué de controlar el gasto público? ¿No? Porque puedes crecer y endeudarte más, pero lo ideal es de que alguien invierta creyendo en un país y él asuma el riesgo y quien coseche el éxito sea la sociedad civil a través de los empleos y coseche el país a través de las divisas que genera. ¿Con qué? Con exportación y sustituyendo importaciones. A ver, me quedo con tu sustituyendo importaciones porque tu artículo, el último artículo que hiciste, vos decís, Bolivia, en 3 años, o hiciste una declaración, sí, pudiera ser productor y proveedor de productos del agro para el consumo interno y con una amplia posibilidad de exportar, porque
el efecto guerra va a durar 5 años más, por más que hoy lleguen a la paz. Hay un informe que ha sacado la unidad de inteligencia del grupo británico The Economist, donde está inmersa la revista The Economist. Hace 2 semanas atrás, un poquito más, te debes acordar que esta misma unidad de inteligencia dijo que Bolivia era el país en Latinoamérica que mejor preparado estaba para enfrentar los efectos negativos de la conflagración entre Rusia y Ucrania. Sí. Y entonces las autoridades nacionales, por supuesto que se alegraron. Yo creo que todos nos alegramos de que al país le vaya bien. Fue cuando hablaron de la baja inflación. Exactamente. Sí. Y ese es un punto central. Entonces, quiero hacer un reconocimiento al ministro de Economía y Finanzas Públicas, el licenciado Marcelo Montenegro. Él fue muy, yo diría, crítico en cuanto a aquello, en el buen sentido de la palabra, y dijo, esto está bien, dijo, pero tenemos que pensar cómo hacemos sostenible esto. Porque en el mundo hay inflación. Y resulta que nosotros podemos importar inflación. Ahora, estamos importando inflación porque y además de contrabando, ni siquiera pagamos el impuesto para eso. El contrabando. Me estás ganando en los temas, Carlos. Si quieres, te leo tanto, si quieres invertimos. ¿Sabes qué pasa? Que te leo tanto. Si quieres invertimos, va a ser más fácil esto. No, entonces, ¿a dónde quería llegar? Para dar seriedad a lo que voy a decir. Si nos alegramos de lo que dijo la unidad de inteligencia de The Economist, entonces preocupémonos por lo que dijo la unidad de inteligencia de la revista The Economist ahora cuando dice que la crisis de alimentos en el mundo es inminente y que ha subido el petróleo, suben los fertilizantes, 25 millones de toneladas de trigo, maíz, centeno en Ucrania no pueden salir porque Rusia está bloqueando el mar Negro. Se viene la cosecha de granos en Ucrania y no hay donde los pueda almacenar. O no hay quien coseche. Y no hay, claro, además de eso, y entonces viene el Programa Mundial de Alimentos, viene el Banco Mundial, viene la FAO, todos preocupados por esta situación. Y nosotros nos debemos preocupar. ¿Por qué dije yo en una entrevista de que Bolivia pudiera fácilmente, digo fácilmente, Carlos, sin que el gobierno se endeude? No es exageración. En 3 años nosotros podríamos ser un jugador global en el mundo de los alimentos, porque están dadas las condiciones para ello. Si los precios van a estar altos, si la demanda va a estar garantizada, y si nosotros hacemos lo correcto internamente, las tierras están disponibles, la gente está buscando producir más, el mundo siempre va a ir hacia arriba en su consumo porque cada vez tenemos más población. En el año 2012 ya la FAO en el 2012 advirtió y dijo, hoy día somos 7.000 millones de personas, en el 2050 seremos 9.100 millones de personas, para que no haya, dijo, hambruna el día de mañana, tenemos que incrementar la producción de ese momento en 70%, pero tenemos, dijo, 3 restricciones. Primero, la tierra no es infinita, la tierra que es arable, cultivable, ni tampoco el agua dulce. Segundo, dijo, tenemos en ciernes un problema de cambio climático global. Y tercero, tenemos ya, dijo, en este momento más de 800 millones de personas en situación de desnutrición, o sea que están pasando hambre. Entonces, si ese era el pronóstico allá, lamentablemente en el momento hoy estamos viendo algún cumplimiento de eso. Y reitero, el pronóstico es de que el precio de los alimentos todavía va a subir. Tú dices, ¿nos va a afectar? ¿Nos está afectando? Por supuesto, el trigo. Está subiendo la harina porque el trigo está subiendo de precio a nivel internacional. ¿Escuchaste, te corto, escuchaste al gerente de MAPA, al presidente de MAPA, que dijo que para que no suba el pan, el gobierno estaba dispuesto a subvencionar azúcar y manteca a los productores? ¿Qué van a hacer? ¿Pan de azúcar van a hacer? Porque lo principal no es posible no se tenerlo. advierte, claro. Bueno, no me extraña, ¿no? Porque hemos escuchado también a otro personaje decir que hagamos, no sé si a los alteños, a los paseños les gustará tener una marraqueta de yuca, de harina de yuca, lo dijeron. Pero como para producirla así es más cara que el trigo. Como en su momento también alguien que fue ministro dijo, si está caro el pan, entonces consumo en Cuñapé. Claro. Aquí en Santa Cruz, ¿te acuerdas de quién estoy hablando? Ok, vamos a respetar su investidura. Pero volviendo al punto, si nosotros hacemos las cosas, pero así con fe, con esperanza, con unidad de propósito, sector público, sector privado, sector público, ¿qué tiene que hacer? Dejar hacer.
implementar las políticas públicas que quiere el pequeño productor, el mediano productor, que son la mayoría. Estoy hablando de la biotecnología. Pero así, Carlos, el solo anuncio de que este país, así como entró en la era de los biocombustibles, después de 10 años que les dijimos y les advertimos, va a venir una situación donde no vamos a tener dinero para importar, donde nos vamos a convertir en importadores netos de combustibles, o de hidrocarburos, porque los campos van a entrar en declinación, lo dijimos en el 2008. El 2018, con bombos y platillos, entramos a través de una ley, la ley de aditivos vegetales, en la era de los biocombustibles. Con el etanol. ¿Y sabe qué? Los ingenios inmediatamente invirtieron. Sí, Guavira tiene capacidad para producir 1 millón de litros por día de bioetanol. Carlos, ¿sabes lo que es eso? Esa es empresa privada. Así es. ¿Ya? Entonces, el solo anuncio que hoy día digan, ok, vamos a entrar en la era de la biotecnología, ¿te imaginas la cantidad de dinero que va a mover en inversión? Necesitas $1,000 para preparar una hectárea para poder cultivar. Y luego para cultivar entre $300 y $600. Seríamos otro país, Carlos. De aquí a 3 años tendríamos producción no solamente en Santa Cruz, sino en el Beni, pero además con mayor productividad, sin necesidad de aumentar el espacio de cultivo. Pero te quiero decir algo más y quisiera que me ayudes en esto. Si respetamos el plan de uso de suelo, las vocaciones productivas, sí, ¿por qué tenemos que limitarnos en nuestras capacidades de producir? ¿Por qué no podemos pensar en llegar a ser el granero de Sudamérica? De contribuir tanto que nos preocupa el mundo y los pobres, de darles de comer a esa gente. Pero, a ver, vos me estás diciendo sin respetar o respetando. Sin alterar, respetando la naturaleza y respetando el plan de uso del suelo y las vocaciones productivas. Y ahí podemos fácilmente, si introducimos el transgénico, hacer producir a esa hectárea que nos da 2 toneladas, 50% o 100% más. Nos pueden dar 4 o 6. En Argentina están dando 8, en Estados Unidos 16 y en México hace 4 días apareció, no sé si la viste, 40 toneladas de maíz por hectárea. 40 toneladas de maíz por hectárea. Así es. Y aquí, nosotros, ¿en qué nos estamos ocupando, Carlos? ¿Te has puesto a pensar? A mí me duele el tiempo, el momento que estamos perdiendo, por tanto tiempo además, de haber hecho correctas las cosas, y todavía tengo la esperanza, soy un hombre de fe, soy creyente, de que se puede cambiar mientras haya vida y esperanza. Nunca es tarde para cambiar, a no ser que ya sea demasiado tarde, pero yo te voy a decir algo, Carlos, para la historia. Este país se va a mover al ritmo que se mueva Santa Cruz. Santa Cruz hoy día, primicia, aporta con el 76, ya no el 70, 76% de los alimentos que produce el país, 76%. Y el 80% de las agroexportaciones. Y los propios productores, manejados políticamente, están comenzando a bloquear. Pero de aquí a poquito van a bloquear esos mismos por biotecnología. Claro, está bien por la biotecnología, pero van a comenzar a gritar porque el bloqueo, ¿por dónde van a sacar sus productos? Así es. ¿Por dónde va a llegar el combustible para ellos? Ayer hicieron un paso de unas horas porque el Beni está desesperado, con todo el derecho del mundo reclama el Beni. Entonces, ¿cuáles son los productos que vos creés que ya pudieran? Creo que hay 4, ¿no? A ver, primero, así como está la situación de la economía y como está el mundo, así como está el nivel de las reservas internacionales, y siendo que el comercio exterior es vital, y ¿sabes lo que significa vital? Es una cuestión de vida para una economía. Nadie se puede abstraer de lo que pasa en el mundo, y menos Bolivia, que entre exportaciones e importaciones es uno de los países más abiertos al mundo. Quiere decir que el comercio exterior gravita mucho desde el punto de vista de las divisas que genera. ¿Para qué, Carlos? Para financiar las divisas que necesitamos para importar lo que no producimos. Bienes de capital, insumos, combustibles, ¿no? Y otras cosas, bienes de consumo duradero o no duradero. Entonces, así como están las cosas, nosotros institucionalmente lo venimos diciendo ya y advirtiendo desde hace unos 5 años atrás. Necesitamos un gran pacto social productivo donde nos pongamos de acuerdo. Gobierno, empresarios y trabajadores, o llamémosle productores y trabajadores.
para que con una visión conjunta plasmemos ese gran objetivo que teníamos de triplicar la producción entre el 2013 y el 2025. Ya estamos a vuelta de la esquina con ello. Hay que recuperar esa agenda. Entonces, dada la necesidad y la urgencia de mantener la estabilidad, porque sin estabilidad no haces nada. Estabilidad económica y estabilidad de la moneda. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar nuestras reservas. Y las reservas, Carlos, tú las puedes fortalecer de 5 formas. ¿Ya? Pero si esto parece economía básica, parece economía 100. Aumentar exportaciones, disminuir importaciones, contratar más deuda en el extranjero, atraer capitales o decirles que te condonen tu deuda o que te regalen dinero. Vamos de menos a más. Nadie te va a regalar dinero ni te va a... Hoy no. No, ni por Hoy la no, pandemia. Están por Europa. Ahora van a ir todos a poner plata allá por lo que está pasando. Pero estamos hablando de los organismos internacionales, claro. ¿No? Ahora nadie te regala plata, Carlos. Menos a un país que ya entró en un estatus de ingreso medio bajo. Ahora ya nos cobran intereses, claro, 5% mínimo. Entonces, que nos regalen dinero, que nos condonen, difícil. Segundo, atraer capitales. Damos las condiciones para que vengan, ¿no? Sí. No. Ahora, y los capitales nacionales, los capitales nacionales están yendo afuera, ¿verdad? Sí. Tercero, habíamos dicho, la tercera era exportar más, importar menos. Bueno, vamos a ver después de esto. Importar menos. Hay un esfuerzo de sustitución de importaciones, pero lamentablemente, yo diría tímido todavía. Esto es contratar deuda. ¿Ya viste lo que nos pasó? Fuimos a colocar 2.000 millones de dólares, trajimos 850 y una tasa del 7%, ¿verdad? Cada vez más difícil. Entonces, importar menos, muy tímido, ¿qué te queda? Exportar. Para que las reservas se fortalezcan, para que no caigan más y para que haya estabilidad. Entonces, yendo a responder tu pregunta, hay 2 sectores que muy rápidamente pueden reaccionar, pero rápidamente, a 6 meses vista, tú tienes los resultados. ¿Ya? Solo dale las condiciones. Sector agropecuario, agroindustrial, ¿no? Y el sector forestal maderero. Y además con visos de exportación. ¿Qué te piden ellos? 3 cosas. Seguridad jurídica para su inversión, para su tierra, para su concesión. Te piden libre exportación. ¿Para qué van a producir más si no van a poder exportar? Y lo tercero que te piden son políticas públicas para mejorar la productividad y la competitividad. Y ahí entra la biotecnología. ¿No? Pueden entrar temas de logística, de transporte, etcétera, pero la biotecnología es supremamente urgente para mejorar el rendimiento. ¿En qué productos lo harías ya? 4 productos. Soya. Primero, necesitamos nuevos eventos. Nuevos eventos, ¿no? ¿Ya? Sí. Te voy a mostrar una cosa, Carlos, si me permites. Sí, claro. Soya, con nuevos eventos apilados, pudiéramos haber tenido nosotros el año pasado un ingreso adicional de 700 millones de dólares. Sin hacer nada, solamente habiendo sembrado la semilla genéticamente mejorada. Hay tanto crítico de que la soya es un monocultivo, de que estamos depauperando la tierra, no sé dónde tengo que mostrar, ¿ya? Esto de aquí se llama modelo de desarrollo cruceño, modelo exitoso en la producción cruceña. Desde el año 80, que empezamos a experimentar con la soya hasta el 2021, de una forma creciente, ¿no? Pero además no hemos incrementado ya el 1.000.000 de hectáreas, ¿no? Pero hemos aumentado desde el 2005 la productividad con un solo evento, que es la soya RR. Hemos producido 42 millones de toneladas de soya. Nos hemos abastecido con el 20% de eso internamente, sustituyendo importación de aceites vegetales, aceites hidrogenados, grasas animales, y hemos generado excedentes. ¿Sabes por cuánto? Más de 16.000 millones de dólares en este tiempo. Pero fíjate dónde es el grueso, ¿no? Entonces, si nosotros hubiéramos tenido biotecnología, estos 16.000 millones hubieran sido probablemente unos 25.000 millones. Solamente el año pasado hubiéramos aumentado la exportación de soya de 1.365 millones a 2.000 millones. Y este año a 1.000 millones de dólares adicionales. ¿Por qué? Porque si yo produzco aquí 2 toneladas por hectárea y en el Mercosur 3, estamos hablando pues de un incremento del 50%. ¿Te pido un corte? Sí, ¿Ya? Adelante. Dale, porque te voy a exprimir. Dale. Esto te lo dejo.
Multicomex, agencia despachante de aduana acreditada con certificación ISO 9001, servicios aduaneros a nivel nacional de manera rápida, confiable y económica. En Multicomex nos encargamos de todas las operaciones referentes al comercio exterior. Tenés que encontrarnos en la fanpage Agencia Multicomex, como también el WhatsApp 615-52666. No lo pensé más. Multicomex, tu mejor opción en gestión aduanera. Si andas necesitando batería para tu vehículo, Energy Center es la mejor opción. Representantes oficiales de Eliar y Panasonic, baterías importadas de alta gama que están a tu disposición. Escucha bien, Energy Center es la mejor opción en baterías porque tiene un muy buen servicio de postventa y te da garantía de por vida. No puedes pedir más. Energy Center 690-06060. Un día lo vas a necesitar y es mejor tenerlo en el teléfono 690-06060. Si necesitas arreglar tus equipos electrónicos, yo te voy a dar un consejo. Anda a Electrónica Robbie de Paquito Moya. Ese sí que sabe. Necesitas transformadores de corriente. Para lo que querrás, él los hace y te los garantiza. Son buenísimos. Electrónica Robbie, Avenida Radial 27, 30 metros antes de llegar al cuarto anillo. Teléfono fijo 345-0095, celular 709-00-110. Cotas nuevos con vaso, más velocidad, más moderno, más inteligente. Pedí tu pack completo con internet Wi-Fi de 25 megas, telefonía sin límite de tiempo y televisión digital. Todo por 303 bolivianos mensuales. También disponible con fibra óptica. Aprovechá y del salto tecnológico. Mayor información, llamás al 103 o al 333-30-103. A ver, Gary, vamos a tener que importar harina transgénica porque Argentina va a producir transgénico para su trigo. Yo digo, si Bolivia llega a importar 1 kilo de harina transgénica, es obligación del gobierno dar paso al trigo transgénico para que nosotros lo sembremos, porque ¿cuál es la diferencia? Claro. En la forma en la que viene, nada más. Pero además, este es el país de la no discriminación. Si es que permitiésemos nosotros importar el trigo HB4, que ya está avalado por el gobierno para que salga al mercado, y como un trigo tolerante al estrés hídrico, a la sequía, pues lo mínimo que podríamos esperar es que se le den esas mismas condiciones a nuestros productores, que se las pasan muy mal cuando hay sequía, digamos, cuando hay falta de agua. Porque de otra forma se le estaría beneficiando al productor, al competidor extranjero, para que nos quite mercado. Pero si ya se lo beneficia permitiendo que entre el contrabando de todos los productos que vienen hechos con base transgénica. Carlos, yo dije hace unos días atrás en La Paz algo que realmente causó una conmoción, pero lo aclaré y dije que yo apenas estaba reproduciendo lo que dicen los pequeños productores acá, que están clamando, pero a gritos, por la biotecnología. Deberíamos ya sincerarnos. Así es. En este país se produce maíz transgénico, se importa maíz transgénico, se contrabandea maíz transgénico y se consume maíz transgénico. ¿Ah? Y me voy a remitir a la prueba. En el año 2016 tuvimos una situación como la actual, y yo no sé por qué no se aprende de la historia. Tuvimos una sequía feroz y un ataque, pero descarnizado, del gusano cogollero contra el maíz. ¿Y qué pasó ese año, Carlos? Para que no suba el precio del pollo, para que no se afecte a la economía del hogar, se importó más de 100.000 toneladas legalmente de maíz. ¿Desde dónde? Desde Argentina. Ahora, como bien dices tú, la aduana está decomisando por aquí y por allá granos que están entrando de la Argentina que son transgénicos. Sí. Entonces, de una vez por todas, si ya comemos soya transgénica legalmente, formalmente aceptada por el Estado desde el año 2005, Carlos, hasta la fecha, sí. Y como dice don Demetrio Pérez, expresidente de ANAPO, a nadie le ha salido, dijo, cuernos ni cola. Nadie se ha muerto, nadie le ha dado alergia, nadie le ha dado cáncer, Carlos. ¿Por qué de una forma razonada, controlada, no apostamos de una vez por la biotecnología? Nos estamos haciendo daño y nos estamos mintiendo y estamos dañando a esos pequeños productores que lo arriesgan todo para que nosotros no nos falte comida. En tus análisis y en los de otros economistas los escucho hablar siempre
del sector forestal. Sí. Nosotros llegamos a tener 5 millones de hectáreas de bosques certificados, pero como una maravilla. Uno se pregunta, ¿qué tanto vale la madera afuera? ¿Por qué el sector forestal no puede dar una mano grande para la importación de divisas? Ojo, de los 5 millones no nos queda ni uno. No tenemos ya poquito, ni 1 millón. Muy poquito, no, Sí. ni 1 millón ni idea. Evidentemente éramos campeón mundial nosotros de Claro. los bosques tropicales manejados, Certificados. claro, bajo certificación FSC, ¿ya? ¿Y qué pasó? Cambió la legislación durísima, ¿no?, para castigar a los concesionarios en caso de que, por ejemplo, se tumbara un bosque sin autorización oficial. Y obviamente eso es pues inseguridad jurídica, ¿no? Porque si te entra un depredador ahí y vos tienes la posibilidad de demostrar, solo por ser tú el custodio, te van a sacar una fortuna de multa. Entonces, hoy día eso está en manos del Estado. Se supone que bajo control de los guardaparques, pero sabemos cómo están de invadidos esos Hace 10 bosques días tropicales. se llenaron los periódicos y los medios de comunicación de todo esto. Así es. Entonces, hay un dicho, además, dice que no hay países, dice, subdesarrollados, sino hay países mal administrados. A veces las normas son tan duras, tienen una buena intención, pero son inaplicables, Carlos. ¿Ya? Debemos ser pragmáticos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia, dijo alguien, entre un país desarrollado y un país subdesarrollado? Dijo que en los países desarrollados las normas son flexibles, pero de aplicación rígida. En los subdesarrollados las normas son rígidas, pero de aplicación flexible. Muy flexible. Y en este caso se confirma. Cuando está en manos del empresario, del que hace las cosas bien, del legal, de forma legal, hay una afectación y le caen con todo. Hoy día el Estado es custodio de eso. ¿Y quién paga por todas las afectaciones que están teniendo esos bosques? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está la norma, la gran norma, pero no se cumple. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar el sector forestal maderero? Primero, que es un sector renovable. Si hay alguien que se preocupa por cada palo que tumban, tiene que reforestar. Que poner un montón. Pero te voy a decir algo más, Carlos, hay mitos. Lo que voy a decir le va a extrañar a muchos, no sé si a ti, porque tú eres una persona informada, pero los bosques viejos, Carlos, los bosques viejos no son el pulmón del planeta. No son. Tiene que caer un árbol viejo que ya no, que entre lo que está capturando el dióxido y lo que está emitiendo el oxígeno ya hace neutro. Que haga equilibrio. Cae el árbol viejo, abre un espacio no hay holocausto. Entra el sol y las plantitas que empiezan a crecer, esas plantitas en su crecimiento son las que capturan el dióxido y generan el oxígeno, y ahí sí tienes, ¿te das cuenta? Y eso es lo que hacen los empresarios forestales que operan dentro de la legalidad, y eso le da sostenibilidad al bosque. Hay un mercado en el mundo por más de 100.000 millones de dólares. La humanidad, nos tenemos que morir nosotros dentro de 20 años más. Y los de abajo van a venir y van a hacer lo suyo y no se nos va a echar en falta siquiera. Amén. ¿Sabes qué? Acaba de ser destacado CIMAL. Plantó, o sea, entró con el sello FSC hace 25 años y que ha comprobado que después de 25 años de un aprovechamiento sostenible, ¿no? O sea, ciertas maderas con cierto diámetro, etcétera. Es nomás, pero ahí está el ingeniero Edgar Lozano. Ya te va a encantar hacer una entrevista. ¿Por qué? Porque después de 25 años, documentadamente, el bosque tiene más madera que antes. ¿Y saben qué? Todos estos años lo han estado aprovechando. Por Dios, es que acaso es tan difícil hacerlo. Pero hay que dar las condiciones, hay que dar la certeza y obviamente hay que apoyar a esa gente que quiera hacer bien a este país. El tema que nos va a doler harto va a ser el de la carretera Paraguay-Chile. En realidad no es la carretera Paraguay-Chile, es la carretera Brasil-China. Exactamente. Porque allá va a terminar y de allá se va a generar. O China-Europa. Porque los intercambios se dan ahora en un mundo globalizado. Mira. Nos estamos quedando. Es una pena, ¿no?
otra vez, muchos discursos, muchos anuncios, pero pocas acciones. ¿Te recuerdas que con la administración Morales tanta bulla se hizo por el corredor interoceánico ferroviario central? Había Suiza, Gran Bretaña, Alemania y algunos organismos internacionales interesados en invertir entre 7.000 y 10.000 millones de dólares para interconectar las vías férreas internas, primero entre Bolivia y, entre Occidente y el Oriente, el ramal oriental y el ramal occidental, y nuestros ferrocarriles, obviamente dando todas las condiciones, viendo el tema de la trocha, etcétera, con Brasil y con el Pacífico, con Chile, ¿no? Pero ahí no pasó nada. Y luego el corredor interoceánico con unas carreteras. Bueno, ¿en qué estado están nuestras carreteras? Y además, no solamente físicamente, sino en qué estado estamos maltratando esas carreteras, echándole tierra y echándole piedras para bloquearlas, digamos. Entonces estamos mal. Y qué pena que nosotros vayamos contra la historia, que estamos condenados nosotros por la ubicación geográfica a ser un país de encuentro, un país de prestación de servicios, ¿verdad? Lo mismo que puede pasar con el hub aéreo que nos debería llevar. ¿Te acordás que se llegó al extremo de decir solamente vamos a hacer de paso? Claro, porque van a venir las mercaderías. Oye, no es solamente, vamos a tener hoteles, restaurantes, todo lo que se necesita para que la gente coma, duerma, haga cosas. Y ahí, ¿quién te dice que todo lo que viene desarmado de China puedan tener un lugar donde armarlo en Bolivia? Puertos secos. Un puerto seco. Parques industriales enormes, por supuesto que sí. A ver, Carlos, ¿cuál es la menor? ¿Qué nos dice la matemática, la geometría analítica? ¿Cuál es la menor distancia entre dos puntos? La línea recta. La línea recta, pero en este caso no se está dando, ¿no es cierto? Sí. Porque se está haciendo una cosa así, haciéndole un bypass a Bolivia. ¿Y por qué? Porque esta línea recta no funciona. Porque nos estamos convirtiendo en un tapón, lamentablemente, con los conflictos que tenemos, con la falta de una iniciativa de integración real, no discursiva. Es preferible hacer esto, ¿verdad?, para tener la confianza de la transitabilidad, de la seguridad. Nuestra gerente técnico, la ingeniera María Esther Peña, está haciendo unas declaraciones fantásticas en relación al tema, y ella reintroduce este concepto del just in time, justo a tiempo. ¿Sabes? En el comercio en general y en el internacional en particular, hay una palabrita que es vital, que es la competitividad. Y la competitividad te significa tres cosas para que se lo entienda. No hay que ser economista para entender esto. Primero, tienes que tener un buen producto o un servicio. Segundo, a un buen precio, un precio asequible. Y tercero, tienes que llegar con oportunidad al mercado. Sí. Pero si tienes un bloqueo, ¿de qué te sirve tener la mejor carretera aunque sea lineal, que sea rectita, ¿verdad? Sí. A veces es mejor hacer esto para tener la confianza. Me acuerdo cuando comenzamos a hacer programas y conversamos, hablamos de los puertos en la frontera con Brasil. Nuestros puertos al río Paraguay. Claro. Dijo, no podemos traer todo el año porque hay que dragar. Pero eso es la prehistoria ya, viejo. Sí. Y forma parte de una solución a la... Solución, está diciendo. Así es, a la logística y al transporte. Y ojo, bien que lo tocas, porque si vamos a convertirnos en el granero de Sudamérica, necesitamos sacarlos por vía fluvial. No vas a sacarlo en camiones, Carlos. Puedes utilizar ferrovía, pero necesariamente vas a tener que utilizar el modo de transporte más barato del comercio internacional, que es el acuático. Y ahí yo quisiera hacer un paréntesis. ¿Quién se encarga de mantener lo que son las vías troncales en el país? Las vías nacionales. El Ministerio de Transporte. El Estado, ¿verdad? A través de la ABC. Y nuestra hidrovía, Paraguay-Paraná, ¿acaso no puede tener ese mismo concepto si es para uso de todos, para la importación y para la exportación? Entonces el Estado está llamado a dragar, el Estado está llamado a ayudar. ¿Quiénes lo están haciendo ahorita? Lamentablemente una sola empresa, como es Puerto Jennifer en Canal Tamengo, y favorece incluso a Puerto Tamarinero, que es de la Armada Boliviana. Está complicada la cosa, pero es resolvible.
si vale la palabra. Mientras hay vida y esperanza, y como digo siempre, nunca es tarde para cambiar, a no ser que ya sea demasiado tarde, ¿no? Es un consejo que yo doy. Existe el demasiado tarde. Sí, claro. En la vida, Carlos, si tú te enemistas con alguien, hasta el último momento de tu vida, puedes pedir perdón, puedes hacer la paz, pero si la persona con la que estabas enemistada se fue o te fuiste tú, ya no hay forma. Y en la economía no te puedes equivocar, porque hay momentos cuando, si no tomaste a tiempo la determinación, cuando la tomes de repente ya va a ser demasiado tarde. Ya de repente no vas a tener recursos, de repente te va a estar apretando la gente en la calle y vas a tener que tomar medidas impopulares, mejor prever aquello y hacer las cosas. El dólar deja de ser un problema de discusión en Bolivia, ¿no es cierto? Ya nadie habla de hacer cambios variables y todas estas cosas, y estamos comprando inflación y todo esto, y además el contrabando está facilitando todo esto. Yo a veces pienso que es comodidad del gobierno, de los que han pasado y de los que están, porque línea blanca, línea negra y mercados están llenos de contrabando, en su gran mayoría. Pero además alimentos. ¿Ah? Pero además alimentos. Claro, por eso te digo, entonces es preferible no subir tanto, porque si hay plata en la calle del contrabando y de otras cosas, bueno, esto más o menos tranquiliza ¿A costa de qué? Lo ficticio. Pero, exacto, ¿a costa de qué? Del sacrificio de tus reservas, por una parte, y del sacrificio de tus productores. En el país, otra vez digo, pues a veces las buenas intenciones no son suficientes, ¿no? El camino al infierno está sembrado de buenas intenciones. ¿Te acuerdas que tanta relevancia se puso al hecho de que el boliviano era fuerte? Entonces, el boliviano fuerte, el dólar débil. Desde el año 2011, noviembre, el dólar no se ha movido en el país. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio se ha convertido en un instrumento antiinflacionario. Entonces tienes un dólar demasiado barato, por el cual legalmente y mucho más vía contrabando, tienes productos en el mercado que, como se quejan hoy día los viticultores, los productores de bebidas alcohólicas en Tarija, el producto argentino está llegando a una tercera parte del costo. Sí, sí. Entonces es imposible competir ahí. Entonces, claro, es bien tener a la gente con productos baratos en el mercado, pero vas perdiendo productores. Y eso en algún momento te va a pasar factura, porque los dólares, ¿quién te lo va a producir? ¿Cuándo puede venir la falta de pollo y estas cosas? Porque no es inmediato. La gente dice, no, pero si hay pollo, ¿qué están hablando? Hay pollo en la calle, pero no están así. Estamos en una situación incomprensible, verdaderamente, con unos números totalmente lejanos en lo que respecta a lo que el gobierno dice que hay como existencia de maíz amarillo duro además, y lo que dice el sector usuario de ese insumo, como es el porcícola o porcicultor, el productor de pollos y de leche. Los de carne también. Carne también. Ahora, el punto es este. Si el gobierno tiene razón, no va a pasar nada, Carlos. Pero si los productores tenían razón, ¿qué es lo que podríamos esperar? Que de aquí a unos 4 o 5 meses la oferta de carne pueda disminuir, la oferta de huevos, de leche, porque nadie produce para perder. Así es. Esta es la gran injusticia contra nuestros productores del agro. Carlos, en todas partes del mundo, la consideración para con el productor agrícola y pecuario es pues prioritaria, porque de eso comemos. Si hay un sector que debe ser estratégico, es el sector agropecuario, agroindustrial, que es el que te transforma y te da la comida en tu mesa, ¿no? Entonces, si descuidas a este sector y este sector ve que no está ganando plata, ¿cómo va a insistir en una producción que más bien le causa deuda? Se pasa a otro sector, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia? Que baja la oferta. Entonces, ¿cuándo nos va a faltar? No lo sé. Todo depende de que si el gobierno tenía razón, no va a haber problema. Ojalá tenga. Ojalá la tenga, ¿no? Pero ojalá que la tenga no sea a costa de ingreso de maíz desde los países vecinos, principalmente Argentina, ¿no? Porque no es la idea. O sea, cuando hablamos de país digno y soberano, nosotros siempre hemos dicho que eso es un buen propósito, siempre y cuando seamos un país
digno, productivo, exportador, recién vamos a llegar a ser soberanos. Porque para ser soberano tú no tienes que depender, tú no tienes que ser vulnerable, tú tienes que ser autosuficiente. Voy a cerrar con una frase de Óscar Unzaga de la Vega. Decía: la tierra está esperando el arado que haga saltar la espiga con la que amasaremos nuestro pan, que no puede venir de tierras extranjeras porque es el pan nuestro de cada día. Así es. ¿Ah? El trigo en el mundo hoy día, Carlos, me acordé bien, más del 50% tiene una memoria privilegiada. El precio del trigo en el mundo hoy día está más de un 50% por encima del que tenía a inicio del año pasado. Y esto todavía puede ir más para arriba, ¿no? Y no lo buscamos nosotros para que nos sintamos culpables de producir eso que necesita el mundo, porque simplemente aprovechamos la oportunidad. Hay que saber aprovechar las oportunidades. Si tomamos las decisiones correctas, Carlos, me gustaría terminar con esto. De aquí a 3 años tendríamos otro país. Un país productivo, un país competitivo en el sector agropecuario, agroindustrial, forestal, maderero también, y no solamente consagrando su soberanía alimentaria, sino generando tal grado de excedentes que sea un jugador global a nivel internacional en el campo agroalimentario. Suena bonito. Gracias por venir. Gracias a ti. Gracias. Dale.